Cordial saludo, estimados estudiosos. Les habla Juan Sebastián Delgadillo del aula de identificación de procesos. En el día de hoy vamos a ver una serie de conceptos acerca de diagramas de flujos y sobre un concepto en particular que es la segunda entrega, que es la metodología IDEFO. Voy a hacer unas recomendaciones del aula. Voy a hacer unas recomendaciones y evaluar algunos de sus proyectos que ya han entregado. Y también les dan unas recomendaciones especiales para la actividad que vence el próximo 15 de mayo, que es el próximo lunes. El próximo 15 de mayo, recuerden que también empieza la siguiente actividad, que en este momento no recuerdo cuál es, para que también la tengan en cuenta y tengan en cuenta estas fechas. Teniendo eso en cuenta, entonces voy a empezar por compartirles pantalla. Y vamos a ver, primero que todo, el contenido del aula. Entonces, obviamente, esto no debería ser nuevo para ustedes, pero que esta es la primera pantalla del contenido del aula. Y en la hoja de calificaciones pueden observar las actividades. Sin embargo, en aclaración, porque alguien del grupo me escribió al respecto, y quiero hacerles una aclaración que es la siguiente. Hay una particularidad de la hoja de calificaciones y es que no muestra, así como está en estos momentos, no muestra fechas. Si ustedes ingresan acá, tampoco hay que fiarse de las fechas. ¿Por qué? Porque hay veces que por razones ajenas a la plataforma, razones ajenas a ustedes, a lo que sea, las fechas se modifican. Si esas fechas se modifican, entonces se notifica a ustedes, pero acá va a aparecer una fecha diferente, la última fecha modificada, ¿ok? Las fechas por las que ustedes siempre se tienen que guiar para la presentación de estas actividades les repito porque he recibido varios correos al respecto, está bajo guía didáctica y acá en competencias, en plan de formación y cronograma de actividades. Esto, como ya les había dicho en la videoclase pasada, está publicado desde el primer día, es decir, si no estoy mal, el primer día fue el 1 de mayo, 2 de mayo, en fin. Así está, 2 de mayo. Desde el 2 de mayo está publicado a las 8 de la mañana esta tabla donde están todas las actividades. Miren que todas inician y cierran a las 8 a.m. Tienen una semana para realizar cada una de las actividades y son secuenciales. Esta empieza el 8, la siguiente empieza, esta termina el 8, esta empieza el 8. Esta termina el 15, esta empieza el 15, esta termina el 22, esta empieza el 22, esta termina el 29, esta empieza el 29, así sucesivamente, ¿ok? El aula termina, creo que el 4, entonces tengan en cuenta que la evaluación final va hasta esta fecha. Sin embargo, puse el 5 pues porque es el lunes correspondiente. Aún así, por favor, si es posible, no esperen al último momento, a las 8 de la mañana del día que cierra la actividad para presentarla, porque que no la hayan podido presentar no es excusa para que las acepte, ¿ok? La única excusa que sirve es una excusa de carácter médico, laboral o en dado caso personal que se pueda justificar mediante un documento que entre la semana completa que tuvo el tiempo de la actividad no pudieron hacerla. La única situación en la que se va a aceptar actividades extemporáneas. Ok, entonces miren, de acuerdo a esto, para el módulo 2 de la metodología IDEFO, entonces, termina el 15, es un foro. Ustedes ya saben cómo son las actividades del foro. Si no lo recuerdan, se los voy a recordar. Las actividades del foro no solo son la entrega de la actividad que se describe en la actividad, valga la redundancia. Tienen que participar, tienen que hacer debate entre ustedes, tienen que hacer por lo menos 3 intervenciones aparte de la de la entregable, de las intervenciones de sus compañeros, buscando el debate para que se construya de esta manera en un foro. Es que esa es la definición de un foro. Si no fuera así, entonces sería una tarea o una evaluación.
Entonces, por favor, esas participaciones hacen parte fundamental de la nota, hacen parte fundamental de lo que yo les califico de 1 a 5. No es una parte muy grande porque obviamente el entendimiento, la organización, la creatividad con la que lo muestren, el trabajo y todas estas cosas son las que más pesan. Sin embargo, por favor tengan en cuenta tanto la puntualidad con la que hacen la presentación del trabajo, la bibliografía que consultan y la participación en los aportes de sus compañeros. Entonces, por lo tanto, tienen que mirar las participaciones y las intervenciones de sus compañeros. La siguiente actividad, que es una elaboración de diagramas de flujo, es súper creativa y me encanta porque incorpora lo que hemos visto en estas dos actividades, tanto lo de IDEFO como la identificación de procesos y conceptos generales, y lo vamos a aplicar ya en la práctica. Y no va a ser tanto empresarial, va a ser una actividad muy chévere y espero sean muy creativos, pero bueno, ya es la actividad que empieza el 15 y me encanta esa actividad, es súper, súper chévere. Bien, recuerden también que acá tenemos una bibliografía de material complementario del tema que es muy, muy, muy puntual del tema de procesos. Aparte de eso, tenemos la base de datos que no me voy a cansar de insistirles que la consulten. Consúltenla porque es una base de datos muy extensa y que muy probablemente van a conseguir la información que están buscando. Les recomiendo este libro, simplemente le tienen que dar entrar, digitan los términos que están buscando y ahí buscan el libro que más les sirva para consultar y de una vez les arroja la cita bajo normas APA. ¿Ok? Si no saben bien lo que es lo de las normas APA, entonces les recuerdo que acá tenemos un documento hecho por nosotros acá en la Manuela de Beltrán para las orientaciones en el manejo de las normas APA y no caer en fallas estudiantiles y académicas como el plagio, que es algo muy importante y también para que no se les disminuya sus notas en los entregables. ¿Ok? No sobra recordarles las reglas de netiqueta, las reglas para dirigirnos entre nosotros en este entorno virtual, tanto entre ustedes en el chat público como conmigo en los correos. Hay unas reglas particulares, hay unas recomendaciones particulares. Entonces, por favor, ténganlas en cuenta, les recomiendo las repasen, por favor, léanlas. Yo sé que ustedes tampoco tienen mucho tiempo, pero sí muy importante que las tengan en cuenta para que no hayan inconvenientes en la comunicación entre ustedes mismos y nosotros, como profesores o docentes. Bien, ahora en cuanto a los contenidos de la asignatura. En cuanto al primer módulo, las actividades calificables, que ya cerró entonces, que va desde el 9 hasta el 11. Entonces, miren, acá es el ejemplo perfecto de lo que les decía del cronograma de actividades y el plan de formación. El plan de formación no concibe estas fechas. Estas fechas se extendieron por una situación particular con un estudioso que tuvo una calamidad. ¿Ok? De otra forma no hubiera podido eh, subirse la actividad al foro. Entonces, por eso se dio esta ampliación. Pero miren que queda registrado acá. No es que la actividad se haya abierto el día 9 de mayo, que de hecho fue hace 2 días. No, la actividad ustedes saben que estuvo abierta desde hace mucho tiempo y lo pueden corroborar en la guía didáctica, en plan de formación y cronograma de actividades. Qué pena lo repetitivo, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a coger uno de estos trabajos al azar. Les fue muy bien, afortunadamente. Eso me gusta el proceso que hemos estado llevando, así tengamos pocas actividades por comentar. Y si hacemos al azar, entonces hoy 5, vamos a elegir la persona número 5, que sería Erika Ríos. Erika Ríos, entonces, nos compartió la actividad acerca de la identificación de procesos bajo la herramienta web Prezi, que es una herramienta muy interesante. Entonces la vamos a ver. Entonces, esta actividad de Erika Vanessa Ríos, publicada el 8 de mayo, muy bien, acá está el texto de lo que ella hizo. Muy importante, por favor, identifíquense cuando presentan actividades. Esto está muy bien lo que hizo Erika. Poner cuál es la actividad que va a describir, ponerle un título, ojalá la actividad dirigida a quién, fechas y el responsable que hizo la actividad.
Entonces, esta actividad, tarea de identificación de procesos y procedimientos. Entonces, acá lo que les decía, acá está la presentación, entonces muy bien. Ella trabaja para una empresa de informática y tecnología, menciona la misión y la visión, menciona los procesos fundamentales en la empresa, los clasifica brevemente. Para cada uno de los procesos indicar cómo afectan a la misión y la visión de la compañía, también lo hizo de manera breve. Y por cada uno de los procesos identificados mencionar por lo menos dos procedimientos y muy importante, las conclusiones. Ahora, algo que les dije muy en común a todos fue que las conclusiones finalmente vienen siendo una de las partes más importantes de sus actividades, porque es donde ustedes analizan y es donde ustedes critican, ustedes cuestionan y ustedes generan conocimiento haciendo esas conclusiones. Pueden ser conclusiones en las que aportan a diferentes cosas, pueden ser conclusiones en las que simplemente critican el estado de X o Y situaciones, que es muy válido si es con soporte. Entonces, yo siempre busco que las conclusiones sean un poquito más extensas. Por lo tanto, entonces les dije que por favor, para próximas ocasiones, intentarán ser un poquito más extensos y menos breves en sus conclusiones. Eso fue el comentario como más común que hice en la retroalimentación de esta actividad. Ok, sin embargo, pues me interesó mucho lo que leí de este trabajo. Estuvo muy bien y eso se ve reflejado en la nota que obtuvo Erika. Otra cosa, yo sé que ustedes están tomando empresas y pues muchas veces son las empresas en las que trabajan. Sin embargo, sin excepción, tenemos que incluir la bibliografía consultada para el trabajo, sin excepción, ¿ok? Entonces es una recomendación que les hago mucho, muy probablemente esa es una de las razones porque es lo de las conclusiones y esto de la bibliografía, de pronto también la brevedad en la información fue alguna de las razones por las que ustedes no obtuvieron un 5, de pronto no obtuvieron una nota más alta, ¿ok? Entonces esto sirve también para reflexión, para que ustedes miren a ver qué podrían mejorar y qué podrían hacer para futuras entregas. Perfecto, ahora entonces vamos a ver nuestra próxima actividad que es del módulo 2 precisamente, que empezó este lunes pasado. Ahí tienen su material de estudio, había un PDF para leer y la actividad 2 es un foro. Entonces ya afortunadamente han participado personas. Recuerden que el foro entonces necesita una participación masiva, muy alta y que estén en constante interacción con esto. Por eso yo le hice la primera en participar fue la estudiosa Rosalba Morán y por eso le hice esta pregunta. Le pregunté, gracias por tu participación, te pregunto a ti como a los demás integrantes de este foro, ¿cómo crees que podría mejorar el proceso mencionado desde tu punto de vista como profesional? ¿Qué pasos crees que sobran o faltan? ¿Qué aspectos faltan por considerarse? ¿Ok? Me voy a tomar el atrevimiento entonces de ver el trabajo de Rosalba. Esto todo es a modo de retroalimentación. Por favor, no vayan a pensar que es regaño o algo así. Simplemente quiero retroalimentarlos en lo que podrían hacer a manera general para los próximos entregables. Que de hecho vale recalcar que creo que Rosalba no me respondió a ese interrogante que le hice, pero igual el interrogante iba dirigido para todos ustedes de la misma manera. Creo que ustedes sí lo respondieron, algunos de ustedes sí lo respondieron, algunos no, pero bueno, esa es mi participación y mi forma de incentivar que ustedes estén interactuando dentro del foro. Bueno, se tardó un poquito para cargar. Ella nos describió un diagrama de procesos para la producción de pan. Ahora, Mari nos mencionaba que estaba el trabajo completo y bien sustentado, llamativo y claro, y se evidencia el proceso de elaboración del pan, el paso a paso desde lo que se desea hacer hasta el producto final. Ok, esto es un aporte válido, por lo que mencionas que se observa el paso a paso. Sin embargo, no veo que hayan respondido a mi, eh, a mi pregunta. Me gustaría que respondieran a mi pregunta, como lo hizo Ana. Ana nos menciona lo siguiente, con respecto a la pregunta de cómo podemos mejorar el proceso. En mi caso es muy importante cumplir al pie de la letra estos procesos,
ya que por omitir alguno de los pasos mi cajero puede presentar novedades negativas y llegar al descuadre el cajero. Yo creería que la opción para mejorar es la de no dejar que el cliente me desconcentre con preguntas al momento de realizar el conteo o la ejecución de la transacción. Gracias, Ana Gasca. Ok, perfecto, Ana. Eso está muy bien, eso está muy válido. Yo le agregaría algo. ¿Cómo? Eso está muy bien. Y claramente son inconvenientes que presentan los procesos generalmente, y sobre todo este proceso que tú mencionas. Sin embargo, piensen cómo podrían incluir una decisión, un paso o algo de las figuras de los diagramas dentro del proceso que exprese esta misma situación y que impida que esto suceda. Podría haber alguna intervención, podría haber algún documento, podrían haber diferentes cosas, podría haber hasta un mismo recordatorio antes de empezar el proceso de la persona que está ejecutando el proceso, de decir, por favor, señor cliente, le pido que no haga esto, esto y esto mientras estoy realizando este procedimiento. Se me ocurre. Esto simplemente es algo que se me ocurre. Bien, entonces listo. Aún les, gracias por responder a mi pregunta, Ana, y de todas formas les recuerdo, respondan a mi pregunta, qué piensan de eso, observen sus procesos, qué le añadirían, qué le quitarían, de los procesos de los demás que creen que falten, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, muchas gracias a los que ya han participado. Igual saben que pueden seguir participando. La actividad está abierta hasta el próximo lunes. Todavía tienen tiempo. Tienen 1, 2, 3 días completos para realizar la actividad. Entonces, les recomiendo que estén pendientes de esto. Ahora, espero que con la videoclase de hoy también ayude a complementar mucho esa participación. Les voy a compartir ahora mi presentación acerca de lo que es la metodología IDEFO, ¿ok? Y no solo la metodología IDEFO, sino la elaboración de diagramas. Entonces, nuestro objetivo hoy, aparte de lo que ya les dije, la retroalimentación y de todas estas cosas, es identificar los aspectos fundamentales del método IDEFO y la elaboración de diagramas, ¿ok? Entonces, la elaboración de diagramas, ustedes ya tienen unos conceptos eh, que se obtuvieron durante el primer módulo y estos procesos y este conocimiento lo pueden aplicar. Sin embargo, pues la idea es complementarlo con lo que vamos a ver hoy y ya cuento con que tienen unas bases para eso. Entonces, vamos a proseguir con esto. Primero que todo, pues les refería a lo de la revisión del aula, que ya lo hicimos y espero, si tienen alguna duda, algún comentario, pues me pueden escribir a mi correo, me pueden llamar a los números de contacto y me pueden contactar vía Skype. Mi Skype es Juan Sebastián 018, ahí yo estoy disponible de 8 a 5 de lunes a viernes y de 8 a 12 los fines de semana, los sábados, perdón, los sábados, no los fines de semana, los sábados. Después de esto, entonces vamos a ver y revisar lo que es la metodología IDEFO, qué es eso, de dónde viene, qué significa, qué relevancia tiene y las claves finalmente para la elaboración de un buen diagrama de flujo y un diagrama de flujo funcional. A manera de experiencia, de anécdota personal, una vez, hace muchos años, presenté un proceso de contratación laboral que no funcionó desafortunadamente en un banco. En un banco, si no estoy mal, el banco era parte del grupo Oval y dentro de sus pruebas psicotécnicas nos pedían realizar, arreglar y modificar ciertos procesos de diagramas de flujo. Y estos procesos de diagramas de flujo generalmente los presentaban como texto, a veces los presentaban como el diagrama de flujo y nos preguntaban qué les modificaríamos. Entonces es algo que es muy conocido y sobre todo en las auditorías y las empresas lo tienen todo el tiempo, tienen el paso a paso de todos los procesos administrativos que se llevan a cabo, esto por control de calidad y por controlar diferentes cosas. Entonces es un tema bastante importante, les sugiero que lo tomen muy en cuenta y estoy seguro que lo van a utilizar mucho en el futuro. Entonces,
Primero vamos a ir a la metodología IDEF. Entonces, ¿de dónde viene el nombre? Empecemos por eso, la definición. Metodología IDEFO son unas siglas que significan Integration Definition for Function Modeling. ¿Ok? Entonces sería traducido la definición íntegra para, o integral mejor, para el modelo, el modelamiento de las funciones. ¿Ok? Término un poquito complicado. A veces la O la utilizan como una o un círculo cruzado, que es un elemento del alfabeto, si no estoy mal, griego o cirílico, alguno de esos dos. La razón por la cual eso está incluido ahí no la sé. Pero pues eso es lo que significa por ahora. Esa es su definición. ¿Cuál es la definición finalmente? Es un método que está diseñado especialmente para modelar decisiones, acciones y actividades de una organización específica. De una organización específica que puede ser un sistema, puede ser una empresa, pueden ser diferentes cosas, ¿ok? Entonces es algo muy sencillo. Es un método para modelar decisiones, para arreglarlas, para enfocarlas, para dirigirlas. Acuérdense que uno de los elementos más importantes en los diagramas de flujo son las flechas que ofrecen dirección de cómo van los procesos, ¿ok? Entonces, este es el método, es un método que fue diseñado para esto y se derivó de un lenguaje gráfico. Ese lenguaje gráfico que fue bien establecido en su momento por una entidad que se llama la SADT. Sus siglas en inglés que son Structured Analysis and Design Technique, o en español sería el análisis estructurado y técnica de diseño. Entonces, esto también viene desde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien o los cuales se encargaron que los diseñadores del mencionado SADT desarrollaran un método de modelado para analizar y comunicar la perspectiva que es funcional de un sistema determinado. Los modelos efectivos de este IDEFO ayudan a organizar el análisis de un sistema y a promover una buena comunicación entre quienes, entre los analistas y entre los clientes. IDEFO entonces es útil para ¿qué? Para establecer un alcance de un análisis, especialmente un análisis funcional. Como herramienta de comunicación también sirve. IDEFO mejora la participación de expertos de dominio y consenso en la toma de decisiones a través de dispositivos gráficos que son en su mayoría simplificados o lo más simplificados posibles. Obviamente hay procesos muy extensos y a manera de experiencia personal también, eh, les comento que para una empresa que yo trabajé, que era el sector de servicios petroleros, una de las actividades que teníamos que hacer era definir nuestros procesos que hacíamos a diario por medio de diagramas de flujo. Entonces lo hacíamos en grupos, hacíamos esos procesos en grupos y no era tan fácil como decirlo así. O sea, todo el mundo sabe, a nivel empresarial, todo el mundo sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y todo el mundo entrega sus resultados. Sin embargo, en el momento de definición de lo que se tiene que hacer, se encuentran varios problemas porque cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Finalmente los resultados se obtienen, pero es importante determinar claramente dónde empiezan y dónde terminan los procesos. Y para ello entonces necesitamos definir los diagramas correctamente. En este caso, pues es con la metodología IDEFO. Ya entonces hablamos de su relevancia y podríamos comentar que se crean a menudo como una de las primeras tareas de un esfuerzo de desarrollo de un sistema específico. ¿Qué más hacen? Ayudan al modelador. El modelador podría ser la persona que crea el proceso. En la identificación de cuáles son las funciones que se llevan a cabo, lo que se necesita para desempeñar esas funciones, lo que el sistema actual hace bien y lo que el sistema actual hace mal. Entonces, esto es una herramienta muy útil.
Un poco de historia con esto. En diciembre del año 93, el Laboratorio de Informática de Sistemas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, sus siglas NIST, dio a conocer a IDEFO como un estándar para el modelado de funciones en una de sus publicaciones. Entonces, pues ustedes verán que tiene una relevancia bien grande a nivel empresarial y en la historia de las empresas. ¿Ok? Ahora, seguimos con la definición. Entonces podríamos definir a la metodología IDEFO o Integration Definition from Function Modeling como una metodología para representar de manera estructurada y jerarquizada las actividades que conforman un sistema o empresa y los objetos o datos que soportan la interacción de estas actividades. ¿Ok? Entonces hay dos formas. Hay una forma genérica que permite modelar gráficamente sistemas de diferente propósito y a cualquier nivel de detalle. Y también hay otra forma que es de consistencia de uso e interpretación, que está basada en un estándar. ¿Qué estándar es este? Con especificaciones muy precisas y rigurosas. ¿Ok? Antes de ir a esto, vamos a ver la aplicabilidad de esta metodología IDEFO. Entonces, es un medio para comunicar reglas y procesos de negocios. Se puede obtener una vista estratégica de un proceso y de la misma manera se puede facilitar el análisis para identificar puntos de mejora. Ahora sí, vamos a la aplicabilidad del IDEFO, que es esta gráfica que tenemos acá y la relevancia dentro de la aplicabilidad. El IDEFO representa lo que se hace en la empresa. En resumidas cuentas es eso. ¿Ok? Pido que tomen especial detalle en esta gráfica, que aunque es confusa, de hecho tiene ahí una simbología rara nazi que pido ignoren, siempre tiene que tener un flujo determinado. Entonces, voy a señalarles con el cursor. Si el proceso empezara acá, seguiría acá, luego acá y terminaría acá. Pero entonces, ¿qué pasan con estas flechas? ¿Por qué esta flecha en particular tiene dos sentidos? Eso no nos dice nada. ¿Cuál es el sentido de esta flecha? Lo mismo para esta. Eso no puede pasar. Las flechas empiezan acá y terminan con una flecha. Ese es el sentido en el que van los diagramas, ese es el sentido en el que va el flujo del proceso. ¿Ok? La forma de historia, como les definí ahorita, la metodología IDEFO tuvo su origen y definición en los años 70 y fue usada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos por un programa ICAM, que es Integrated Computer Aided Manufacturing. La traducción podría ser una manufactura integrada ayudada por computadora o por computador. Y también de la misma forma fue, perdón, usada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde 1993, sus siglas FIPS, que serían Federal Information Processing Standards o procesamiento estándar de la información federal. Ok, federal se refiere como a estatutos ya políticos y oficiales en Estados Unidos. Ok, entonces, antes de ir a esta metodología y estas discusiones, estas recomendaciones de lo que es en tal la práctica de la metodología, quisiera hacer una sintaxis y semántica de lo que es una IDEFO. Entonces, vamos a empezar con una entrada. Esa entrada representa un flujo y un flujo generalmente empieza de izquierda a derecha y termina con una flecha así. Esa es la entrada. Y la entrada, como en este caso, va hacia este objeto. ¿Ok? Este objeto representa una acción. En este caso, entonces, es preparar un pastel, que es una función o una actividad. La flecha para abajo, entonces, significa el control que se ejerce sobre dicha función o actividad. Esta flecha de acá significa la salida del proceso o el producto, que finalmente es el pastel. Y la flecha hacia abajo, hacia arriba, perdón, es el mecanismo o los mecanismos utilizados para realizar esta acción o para preparar el pastel. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una función actividad? Es una frase verbal, es un verbo más un objeto directo. Un verbo, como acá, preparar, el verbo en infinitivo, y el objeto directo, pastel. ¿Ok?
Las flechas. Entonces, las flechas son sustantivos que representan información, gente, lugares, cosas, conceptos, eventos, pero más que todo, dirección, ¿ok? Hablemos entonces del control. Son los objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no. ¿Cuáles son los ejemplos? Normas, guías, políticas, calendarios, presupuestos, reglas, especificaciones, procedimientos, etcétera. También están asociados al lado superior de la actividad. ¿Cuáles entonces son los mecanismos? Los mecanismos son recursos necesarios para ejecutar un proceso. ¿Cuáles son los ejemplos? Maquinarias, programas de cómputo, instalaciones, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, los utensilios. Están asociados al lado inferior de la actividad, como lo podemos ver acá en esta gráfica, y una actividad puede no tener mecanismos. Cabe completamente la posibilidad. ¿Ok? Ahora entonces vamos a ver, ahora sí, la representación de una actividad. Esta actividad es preparar un pastel. Entonces, como podemos ver en la gráfica izquierda, para preparar un pastel, tenemos el producto final, que es el pastel, que es el que está expresado bajo la última flecha y está acá. Tenemos recetas, tenemos ingredientes, tenemos utensilios como el horno, como este bolillo, no me acuerdo cómo se llama esto, y todo esto se va a expresar así: los utensilios, los ingredientes, la receta y finalmente el producto pastel. Acuérdense que esto es un verbo más un objeto, es preparar el pastel. Tengan mucho en cuenta esto, sobre todo para su entregable. Yo vi que ahí ya habían unas personas que la habían entregado. Si pueden, hagan los comentarios correspondientes para las diferentes actividades, porque pues entregar otra vez la actividad no es lo ideal, es una actividad que se entrega una vez nomás, ¿ok? Pero ténganlo en cuenta, por favor, que esta es la metodología IDEFO. Perfecto. Ahora entonces vamos a la elaboración de diagramas. Entonces un breve repaso y hoy también vamos a profundizar un poco en lo que vimos en la primera videoclase, identificación de procesos. Entonces la elaboración de diagramas tiene un inicio y un fin que están marcados como están en pantalla. Un inicio va a ser marcado con esta figura y el fin también va a ser marcado con esta figura. Siempre van a tener una orientación de principio a fin. No es posible que de fin salga una flecha hasta el inicio o que de inicio salga una flecha de ambos lados hacia el fin. Siempre va a tener una dirección. En este caso la dirección es hacia abajo y como ven ahí se cumple. Tiene entonces diferentes figuras. Entonces ya vimos que el óvalo o el círculo representan el inicio o el fin. Como vimos anteriormente, el rectángulo es un proceso. Esta figura es una entrada o salida y este rombo es una decisión. Acuérdense que las decisiones siempre tienen dos salidas, de sí o de no. ¿Ok? Si sí, puede ir a un proceso, si no, puede devolverse a otro proceso. Si sí, puede devolverse a un proceso y si no, puede ir a otro proceso, puede ir al fin. Puede haber una entrada, puede haber una salida, eso depende de muchísimas cosas. Ahora para resumir, entonces miren, está la del círculo que es inicio-término y señala dónde inicia o termina un procedimiento. El cuadrado es una actividad y representa la ejecución de una o más tareas de un procedimiento. El rombo es una decisión, indica las opciones. Esto está muy importante, que se pueden seguir en caso de que sea necesario tomar caminos alternativos. El círculo es un conector. Mediante el símbolo se puede unir. Dentro de la misma hoja, dos o más tareas separadas físicamente en el diagrama de flujo, utilizando para su conexión el número arábigo, indicando la tarea con la que se debe continuar. Conector de página, mediante el símbolo se puede unir cuando las tareas quedan separadas en diferentes páginas. Dentro del símbolo se utilizará un número arábigo que se indicará la tarea la cual continúa el diagrama. Esto es cuando los diagramas son ya demasiado extensos, unos procesos larguísimos, que tienen otras dependencias, que son muy detallados. Entonces ahí necesitan estas divisiones, los conectores y los conectores de página. Documento. Obviamente, pues creo que el documento se explica por sí solo, representa un documento, formato, cualquier escrito que se recibe, elabora o envía. Los símbolos, las flechas que les mencionaba, el flujo, con estos símbolos señalando la secuencia en que deben realizarse las tareas. Acuérdense que siempre deben llevar un rumbo, siempre deben ir para un lado y eso tiene que tener sentido. También está este rectángulo como
punteado, por decirlo así, es una actividad opcional y que representa la ejecución opcional de una tarea dentro de la secuencia de procedimientos, lo mismo para el documento. Finalmente, eso es todo. Espero les sirva, sobre todo la parte de la metodología IDEFO para su entregable de ahorita. Esta presentación, esta videoclase va a quedar disponible para ustedes. En la parte de videoclases la pueden consultar cuando sea. Cualquier pregunta, saben que estoy a su disposición completa. Lo que necesiten, cualquier duda que quieran que les haga una retroalimentación especial. Y sin ser más, entonces quedamos en contacto y nos veremos en la próxima videoclase. Que tengan una muy buena tarde.